Gracias sean dadas al Padre que nos ha llamado a este ministerio, que de muchas formas me ha usado, pero terminado mi ministerio en Armería, Colima y sus alrededores, Dios quiso que me moviera después de orar al Señor a una iglesia en el norte de mi país, la Iglesia Bautista Maranata de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Ahí es donde el Señor me usó y me ha usado hasta el día de hoy. Llevo ya más de 15 años sirviendo en esta área. Estuve trabajando con la Iglesia Maranata durante 2 años y el Señor me acomodó, bendito sea el Señor por ello. Y tengo una fotografía con mis hijos y mi esposa frente al templo de esta iglesia aquí en Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Tengo también en mis manos la fotografía del pastor que me apoyó cuando recién llegamos en el primer culto. Estuvo el hermano Martín Velarde. Es el pastor de la iglesia bautista de Bajo Colectivo. En esta área de cercana a Los Mochis está el hermano donde está el campamento de aquí del estado de Sinaloa. Este campamento tiene un nombre que para mí es familiar. Se llama, como un misionero que yo conocí hace muchos años en la labor, el hermano Wyatt Lee. Así se llama el campamento, campamento bautista Wyatt Lee. Y cuando yo llegué aquí, todavía me alcanzó a tocarlo a ver a él aquí en uno de los campamentos. Después ya no lo miré al hermano, porque yo después de 2 años dejé de asistir a los campamentos para dedicarme a un ministerio totalmente nuevo. Pero antes de hacer esto, tuve también el primer culto donde el Señor me usó bien bonito. Ya traía mi camisa oficial bonita de la iglesia. La iglesia nos mandó a hacer unas camisas color muy especial, llamativo las usaba el grupo musical de la iglesia y yo me uní a los muchachos a usar su ropa de ellos para identificarme mejor con ellos. Eran entre otros el hermano Alvarito, le decíamos a uno de los músicos, el que tocaba la guitarra y estaba con ellos. Había otro también que tocaba la batería. Él era un jovencito bajito. Se me olvidó el nombre, pero el hermano tocaba la batería. Había otro hermano que tocaba el bajo también. También no recuerdo su nombre. Y estando en ese grupo musical, los hermanos quisieron formalizar su vida para el servicio al Señor. Y entre otras cosas, ellos pusieron una camisa de un colorcito tinto, es el color de la camisa. Y de ese color me vestía yo también con una leyenda en la camisa que nos identificaba como parte de la iglesia Bautista Maranata. Tengo una fotografía también enfrente del templo de esta iglesia, donde estamos, si no toda la congregación, gran parte de la congregación cuando llegué a ministrar aquí a esta ciudad de Los Mochis. Tuvimos algunas actividades de las que no tengo fotografías. Tuvimos algunos bautismos, unos acá en el río Ahome. Ahí estuvimos cerquita de Ahome, bautizando a algunos hermanos. Bauticé a mi hijo, también mi hijo Natanael. Repito, no tengo fotografías, pero a él tuve que bautizarlo de una manera especial, puesto que él trae en su cuerpo
una sonda Foley adaptada por un orificio que se llama cistostomía, por temor a que se le metiera el agua por ahí por el orificio y cosas así que yo todavía no estaba muy experto en la materia. Le pusimos un traje de buzo y así lo bauticé a mi hijo para no arriesgar pues su salud. Agradezco a Dios por mi hijo que bauticé allí, mi hijo Natanael. Bauticé otros hermanos, después fuimos a un lugar turístico que también nos sirvió para bautizar a algunos hermanos en un punto que se llama El Maviri. En este lugar, allí bauticé a más hermanos que estuve atendiendo cuando estuve ministrando estos 2 años la iglesia. Terminado este periodo de trabajo allí, hice otras cosas, pero antes de pasarme a eso, quiero decirles que también trabajamos en la obra misionera. Tengo en mis manos una fotografía de todos los niños que se congregaban ahí en un lugar que se llama Jaguara 1. En Jaguara 1 había algunos hermanos adultos, pero también había muchos niños. Ahí son buenos para eso los hermanos, para hacer muchos niños. Y teníamos aquí un grupito bastante grande de niños. Y están algunos hermanos, 2 hermanas jovencitas al lado, que están allí en la fotografía. Está su servidor y está también otras personas que había ahí, unos niños, otros más grandecitos, y de todos hay en esta fotografía. Gracias a Dios por este ministerio en Jaguara 1. Duramos un buen tiempo ministrando ahí. Teníamos una camioneta viejita para ministrar, llevar a la gente que íbamos. Iban varios hermanas y hermanos que llevábamos el mensaje. Entre otros había 2 hermanos de ahí un lugar que está antes de Jaguara primero, que está antes de pasar el río. Hay un río ahí de por medio, brincábamos el río, ya estábamos en Jaguara primero. No recuerdo el nombre, pero ahí estaban 2 hermanos que bauticé también aquí cuando llegué a Los Mochis. Ese lugar es el primero que ministramos allí durante los 2 años que estuve trabajando en la iglesia. Después, con el favor de Dios, también asistimos a otro lugar que se llamaba Rancho Los Pachecos. En ese Rancho de Los Pachecos tuvimos un ministerio especial en el que participaron el hermano Alfonso Leal, su esposa y algunos otros hermanos. Estaba mi esposa también en un ministerio de payasos. Y así aparece la fotografía. Aquí está su servidor, mi esposa y el hermano Alfonso y las hermanas que les mencioné. Ahí los van a ver ustedes, es algo risible. Ahí estábamos algunos con trajes medios marcianos. Nos van a ver, ahí se van a reír. Su servidor es el de la peluca de azul, amarillo y rojo. Mi esposa es la que trae un gorrito y está al lado de mí. Está con su gorra azul y rosa. Y por el otro lado está la hermana Elba Román. Y están la hermana Consuelo, la esposa del hermano Alfonso. Están aquí en esta fotografía. Dios quiso llevarse al hermano Alfonso. Él ya se fue con el Señor y solamente vive la hermana Consuelo. Un poquito después de que terminé mi ministerio, el hermano se fue con el Señor y quedó la hermana viuda. Agradezco al Señor por otras cosas que tuvimos ahí también en esta iglesia, que no conservo fotos. Una hermana que se llamaba Ofelia. La hermana Ofelia vivía ahí cerca del templo
y la ministramos un buen tiempo a la hermana porque estaba enferma. Ella pues ya era grande y estaba enferma la hermana, y le apoyamos un buen tiempo a el aseo de su casa y cositas así. Le llevábamos desayuno y estábamos al pendiente de ella. Y pues ella también se quedó ahí cuando nosotros teníamos el ministerio. Al poquito tiempo ella se murió. No pude asistir al sepelio de ella, pero sí doy gracias a Dios por ese otro ministerio que tuve con ella. En esta iglesia tuvimos otras actividades que luego voy a dar un informe de otros ministerios que tuve en esa iglesia. Por lo pronto, es un placer presentar esta primera parte del ministerio aquí en Los Mochis, Ahome, Sinaloa. En la segunda parte les quiero hablar de algo muy especial que Dios me ha permitido hacer también en otras áreas. Hemos tenido con el correr de los años un ministerio que se llama Marchas Evangelísticas, y quisiera pues que recordáramos todos esos himnos marciales que conocemos. Quiero decirles que la idea nació pues 100% de lo que dice la palabra de Dios, que debemos ser nosotros astutos para hacer la obra de evangelismo, que debemos parecernos al Señor, de ir y predicar el evangelio incansablemente. Y esa ha sido mi forma de vida, es mi estilo de ministerio, trabajar en el evangelismo, pues soy evangelista también, y a mucha honra lo digo. El Señor quiso darme ese don y lo ejerzo también. Las marchas evangelísticas, pues comenzamos desde allá del estado de Colima, estando en el ministerio en la Iglesia Bautista El Salvador, mejor dicho, casi terminando el ministerio con la Iglesia Bautista El Salvador. Estuve allí organizando la primera marcha evangelística. En esa marcha asistieron muchos hermanos, gracias a Dios, de varias partes del estado. Entre otros estuvo el hermano Odimando López Espino y su familia. Estuvo algunos miembros de esa iglesia. Entre ellos estaba el hermano Juanito Miramontes. Juanito Miramontes era un hermano pues que se esforzaba en servir al Señor de manera muy especial. Él traía un pie, uno de sus pies era de madera, y él pisaba con su piececito de madera y andaba ahí caminando en las marchas evangelísticas. En varias partes nos acompañó el hermano, porque fueron varias las marchas que hicimos allá en Colima. La primera fue allá en Armería, Colima. Recorrimos la parte centro de la ciudad de ahí de Armería, y tengo pues unas fotos de eso, ¿verdad? De esa marcha evangelística. Una sola foto tengo de ahí de Colima, porque pues los hermanos que tienen ese ministerio se enfermaron. El hermano Héctor Bauer sacó algunos videos, y el hermano se enfermó, tuvo un problema del cerebro, y él se enfermó, y ya pues perdimos el ritmo de vida. Él era muy entusiasta, fue mi mentor, hermano, en algunas ocasiones también. Él fue pastor de la iglesia Betel de Manzanillo antes que yo estuviera ahí. Y doy gracias a Dios porque el hermano me apoyaba mucho en evangelismo también. Gracias a Dios porque pues unido a este ministerio estaba el hermano Felipe Diego, estaba el hermano Arturo López de allá de la iglesia en Melaque. El hermano nos apoyó en la iglesia Rosa de Sarón, ahí estaba el hermano, y tuvimos una marcha ahí también con ellos en ese lugar.
Agradezco a Dios porque estuvimos también en un lugar que se llama Cualatilla, hicimos otra marcha evangelística. Ahí participaron los hermanos que ya mencioné. Y ¿saben qué fue lo bonito, hermanos? De que con aquel gozo, con aquella entusiasmo, con aquella eh, mover del Espíritu de Dios que se movía, hermanos, que se sentía la presencia de Dios cuando nosotros no las ingeniábamos, hermanos. La verdad es que teníamos pocos adelantos tecnológicos. ¿Y saben qué era mi altavoz, hermanos? Yo hice una cartulina así, mire, hermano, más o menos para que se dé esta idea. Así, de esta manera. Les hablaba fuerte. ¡Hay vida en Jesús! ¡Atrévete a vivirla! Y cosas por el estilo que este servidor hacía con una cartulina como altavoz, hermanos. Fue algo muy hermoso. El hermano Felipe, no aguantándose también las ganas, hizo su altavoz también de cartón y empezó a publicar también. A las otras marchas que el hermano Odimando López Espino no se quiso quedar atrás, ¿saben qué hizo, hermano? Tenía un Volkswagen él y lo usó también para eso, pero él no usó cartón, usó su altavoz que tenía de una bocinota de esas grandotas que había antes, que se usaban para anunciar. El hermano la usó y se oía un poquito más. El hermano pues hasta predicaba en su bocinita y ahí iba en su carrito, iba anunciando el nombre del Señor. Había hermanos también en esas marchas, hermanos jóvenes, había niños, había de todo. Era un gozo hermoso, hermanos. Se movía el poder del Espíritu de Dios de manera gloriosa. Se sentía la presencia de Dios. Había jóvenes con sus tambores de guerra, hermanos. Traíamos tamborcitos de guerra marcando el ritmo de la marcha. Se oían los tambores. Era un gozo escuchar eso, hermanos. Y luego hacían alto los tambores y gritábamos, ¡hay vida en Jesús! Y luego cantábamos, vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. E himnos así bonitos, inspiradores, motivadores. Y la gente se nos quedaba viendo como diciendo, estos locos. Pero bueno, el Señor nos usó de esa manera, hermanos, y bendigo el nombre del Señor. Pero, hermanos, repito, no fue solamente armería, no fue solamente Rosa de Sarón. Fue también ahí en Campos con el hermano Dimando que tuvimos otra marcha. En Tecomán, Colima, con el hermano Felipe Diego también tuvimos otra marcha. Allá en Islahuacán, fuimos también a un municipio que está metido allá, escondido, y entramos allá también a tener una marcha evangelística también allá. En fin, hermanos, en total fueron como 7, 8 marchas allá en Colima que tuvimos. Pero el Señor, hermano, no me dejó tranquilo. Seguimos teniendo más marchas evangelísticas. Cuando llegué aquí a Los Mochis, hermanos, fue algo muy hermoso, aparte de la instalación y eso. Pues estaba en ese tiempo en su apogeo el tiroteo que había de las balaceras. Sinaloa siempre ha sido muy, muy difícil para la cuestión de la tranquilidad. La gente no tiene paz porque siempre hay gente malvada que anda pues tratando de vender sus productos ponzoñosos, malos para la sociedad y se pelean entre ellos. Y había balaceras por donde quiera. Nos tocó varias partes pues ver gente muy angustiada, muy complicada su situación por eso. Bendigo al Señor porque nos usó también, hermanos, ¿saben para qué? Para una marcha por la paz, así se llamó esa que hicimos aquí. No tengo a la mano ahorita una fotografía en la que me inspire mucho, hermanos, pero entre otras cosas quiero decirles que recorrimos toda la avenida más principal de aquí de Los Mochis. Por esa vía donde recorrimos, fue algo muy hermoso, hermanos. Teníamos algunos carros adornados con globos blancos y recorrimos muchas cuadras, como unas 20 cuadras o veintitantas, hasta llegar a una plazuela que se llama 27 de septiembre. Allí, hermanos,
no conservo fotos más de una de mi esposa y yo, donde estamos vestidos de blanco, agarraditos de la mano ahí, fomentando la paz. Hasta en esta foto, ¿verdad? Se ve muy, muy bonita, muy llena de paz esta foto. Y tenemos otra fotografía donde están el hermano José Vallejo y están también algunos más de su familia de él y el hermano Manuel López, que está en la orilla de la fotografía por el lado derecho. Ahí está el hermano, es un joven alto que está ahí junto con un grupo de hermanos de Norteamérica que estaban visitando aquí la región. El hermano Marco Vallejo los había invitado y la iglesia Betel, y estaban aquí de visita los hermanos. Ellos nos acompañaron ahí al culto de esta marcha, donde el predicador de esta marcha fue el hermano Martín Velarde. Él predicó un sermón acerca de la paz. Ahí cantamos algunos himnos, nos gozamos en el Señor y terminamos ese culto, gracias a Dios, bendecidos. Pusimos un sonido de la vía pública y hubo algunas personas que se acercaron, les compartimos de Cristo. Aunque no hubo resultados, la gente le llamó la atención que todos estábamos de blanco y procurábamos la paz. Y anunciamos que la paz la da Cristo, que la verdadera paz está en Cristo, que lo que hay que hacer es recibirlo como Salvador y Señor. Pero como esto no es todo, hermanos, como esta caminata no es todo, quiero decirles que seguí teniendo más caminatas aquí en la ciudad. Actualmente el Señor nos usa para caminar, hermanos, pero ya no con instrumentos y ruido como lo hacíamos en otras partes. Ahora caminamos y hay un hermano que se llama Isaac Torres. El hermano trae un taxi que por la gracia de Dios él obtuvo, es decir, oramos a Dios y le dio ese carro a él, y el hermano, como gratitud a Dios, lo usa para el ministerio de evangelismo de nuestra iglesia. Después de terminar esto, luego les voy a presentar el grupo con el que iniciamos la congregación que se llama Renacer en Cristo. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Renacer en Cristo. Es una iglesia que no está afiliada a ninguna de las dos convenciones, ni nacional ni regional. Es un trabajo independiente que realiza su servidor, pero que ha habido mucha bendición. No dejo de trabajar porque el Señor me sigue usando. Ahora el equipo que tenemos es un equipo de 11 personas, alrededor de 11 personas, que estamos en 4 hogares visitando constantemente y tenemos en uno de los hogares, en la colonia Toledo Corro. En esa colonia asiste la hermana María Gastelum, sus hijos, sus yernos, sus nueras y gente así, sus nietas, sus bisnietas, gente muy bonita que luego se las voy a presentar en algunas fotografías que vamos a presentar también. Hay unas niñas que se llaman Ángela y Daniela, son las bisnietas de la hermana María Gastelum. Ellas cantan al Señor y le ponen mucho entusiasmo. Están otras nietas de la hermana, bisnietas también. No nietas, son nietas, están en casa de su hija Sarita. Sarita tiene 2 hijas, Madeline y Alexa, 2 niñas que también cantan y sirven al Señor en evangelismo también casa por casa. Ellas, les decía, van por ambas aceras, nos compartimos, tanto el hermano Salomé de ahí de la casa del hermano también con la hermana Chayito. Mis hijos también me apoyan y salimos en el carro del hermano Isaac. Él lleva un equipo de sonido por las calles, hermanos, y es tan bonito presentar algunas canciones evangelísticas donde la gente, hermanos, aquí entre nos hasta bailan del gozo que se siente, de la emoción. Hay gente que se ha puesto a bailar, a brincar de la alegría que da el gozo de Dios en este tipo de marchas evangelísticas que hacemos también hasta el día de hoy.
Lo hacemos un poquito más completo porque vamos repartiendo folletos. Y cuando empecé las marchas, pues era solamente el ruido, no compartíamos muchos folletos. Ahora sí lo hacemos, y ya no con bocinas de cartón, sino con una bocinota grande que tuvimos para comprar. El Señor nos dio una bocina y aquí estamos sirviendo al Señor de esa manera con las caminatas o marchas evangelísticas, hermanos. Mientras el Señor me dé vida, seguiré anunciando su santo nombre, seguiré diciendo que vale la pena seguir luchando y seguir diciéndole a la gente que Cristo cambia, que Cristo salva, que en Él hay vida, que el diablo mata, destruye y roba, pero que Cristo da vida y da vida en abundancia, y la gente tiene motivos para vivir de una manera sana y sin vicios, sin drogas, sin alcohol, y Cristo es lo máximo, es lo más precioso que puede suceder. Pero como esto no termina aquí, hermanos, quiero presentarles ahora sí oficialmente al grupo con el que inicié la iglesia, que les decía, la iglesia en Renacer en Cristo. Tengo algunas fotografías. Entre ellas está, pues, la del grupo completo de esta iglesia con la que empecé. Están entre otros los hermanos Bojorques, están la hermana María Gastelum y sus nietas ahí y su hijo Abraham en esta reunión. Está el hermano Néstor Talamante, la hermana Elba Román y otros más que estaban ahí en el grupo. Estaba otra hermana, el hermano Luis Bojorques, y Rubén Ortega se llamaba el que nos prestaba la casita ahí donde está el letrero que dice Cristo vive. Ahí estábamos en esa casita. Ahí empezamos y después el Señor nos fue acomodando, o reacomodando, mejor dicho, hasta quedar el domicilio en la casa de la hermana María Gastelum. Bendigo al Señor por eso, porque hasta el día de hoy seguimos trabajando, visitando hogares, 3 hogares aparte de ese hogar, visitamos a 3 hogares más y seguimos trabajando colonia por colonia, gracias al Señor por esto. Quiero ahora, mis amados hermanos, presentarles un ministerio también especial que el Señor me dio. A lo largo de mis 50 años he vivido experiencias muy hermosas. Miren, hermanos, estando allá en el estado de Colima, la primera experiencia que tuve de otra parte de mi ministerio especial que se llama Terremotos. Les voy a presentar un cantito que a lo mejor ustedes ya lo vieron en el YouTube, pero fue es una historia bien bonita de contarles. En la segunda experiencia de Terremotos lo compuse estando en Armería, pero el primer terremoto que tuvimos fue en octubre de 1995, el día 9 de octubre de 1995. Dios quiso que temblara la tierra y se hiciera ese terremoto, hermanos, que nos trajo grandes bendiciones, en el sentido de que aparte de el deterioro del templo, las paredes dañadas, pues hubo un deterioro también emocional y, por qué no decirlo, también un despertar espiritual muy bonito. Porque en un carrito blanco que tenía yo, un Volkswagen, junto con mis hijos y mi esposa, en cuanto terminó de temblar, ¿qué creen que hicimos, hermanos? Nos fuimos a recorrer todos los domicilios de los hermanos afectados. Y como eran muchos hermanos, pues dormíamos en las casas de los hermanos, mejor dicho, en los patios de las casas de los hermanos. Dormimos, entre otros, en el hogar de allá de los hermanos, un hermano que se llamaba Daniel Real Molina, allá en la colonia Las Brisas. Ahí dormimos una noche, o 2, no me acuerdo. Fueron varias noches que estuvimos fuera de la casa, visitando a los hermanos, atendiéndoles. Estuve visitando a la colonia Las Joyas y visitando otros lugares donde había gente que Dios me permitió ganar para Cristo. Gracias al Señor por estos terremotos que despertaron también, sacudieron el alma. Bendigo al Señor porque el diablo se puso a temblar cuando nosotros empezamos a visitar y dormíamos en el patio también de una hermana anciana, ella y su esposo, que le decíamos la hermana Toñita. Dormíamos ahí en el patio también porque ellos también estaban, al igual que nosotros, asustados, hermanos, vivir un trauma
de un terremoto no es fácil. La tierra se mueve como que se va a abrir y uno piensa que su casa se le va a caer encima. Y pues con el miedo se queda a dormir afuera. Me acuerdo que se cerraron los negocios. Es un caos cuando hay un terremoto, hermanos. Deja de haber tortillerías, deja de haber luz, deja de haber todo lo que eh, trabaja con luz. El agua también falla. Falla hasta las gasolinerías dejan de trabajar. Y yo, pues con la ayuda de Dios, hice una fila grande porque un hermano me dijo, hermano, le voy a regalar, uno de los hermanos anguianos de allá de la Colonia de las Brisas, me regaló un poquito de dinero para llenar el tanque de gasolina. Lo llenamos y anduvimos visitando a los hermanos por varios días. Gracias a Dios por esa familia, gracias a Dios también porque pues Dios nos abrió puertas nuevas y trabajamos con gente sensible por causa del terremoto, hermanos. Dios es bien sabio, alabo su bendito nombre porque Él sabe cómo hacer que tiemble, así se llamaba el canto que compuse estando en Armería, que tiemble el pecador. Y se sintió, hermanos, de veras la presencia de Dios. La gente temblaba de miedo, pero también su corazón se conmovía cuando veía cómo Dios les invitaba a la salvación, al arrepentimiento. Y hubo mucho despertar, la gente se entregó a Cristo, muchos que andaban tibios se regresaron al camino del Señor. En ese tiempo, hermanos, conocí allá en la ciudad de Manzanillo. Tuve el privilegio de trabajar con pastores de otras denominaciones en ese ministerio de terremotos. Tengo una fotografía donde está mi esposa y estamos ahí junto a un grupo de pastores de otras denominaciones, donde bendigo al Señor por este ministerio. Aleluya, gloria al Señor.